a Puerto Rico. Llegó nuestro amigo Edwin Rivera Manso, listo para su segmento Lleva tu vida a otro nivel. Oye, este programa ha estado espectacular. Estuve desde tempranito, desde las 8 temprano, mirando, pegado a lo que se estuvo compartiendo. Y mi tema directamente va por esa línea, reflexionando sobre el liderazgo de una iglesia de los últimos tiempos. Ajá. El liderazgo de una iglesia, hoy vengo con la Biblia, y es ante la situación esta es mi pregunta, la lectura, donde nosotros estamos viendo un país o una sociedad que piensa que la existencia de la iglesia y que la labor de la iglesia es totalmente accesoria, es un lujo, un commodity y algo que no debe ser de carácter esencial como el resto de aquellos que pertenecemos a la iglesia percibimos su labor y su liderazgo. Cuando yo miro esa perspectiva, yo digo, wow, nosotros tenemos que reflexionar y nos hemos dado cuenta que lo que las señales de los tiempos nos han dicho es que hay una creciente hostilidad hacia la iglesia y tenemos que prepararnos para ser los líderes de la iglesia de los tiempos postreros y tenemos que ser la iglesia de los tiempos postreros. Y yo he estado en los últimos meses estudiando de manera quizá un poco más crítica el texto bíblico en el tema de la literatura del Apocalipsis. Y así como ha estado MacDiel siguiendo, ¿verdad?, el tiempo del Apocalipsis, la literatura apocalíptica forma una influencia bien fuerte sobre la formación del Nuevo Testamento. Esa literatura surge en un tiempo llamado el periodo intertestamentario. Y este proceso que estamos hablando quizás unos 300, 400 años antes de la era mesiánica, de que Jesús venga, juega un papel muy importante dentro de los escritores cristianos. El patrón apocalíptico por excelencia se empieza a trazar en Daniel, y toda la literatura apocalíptica neotestamentaria se parece o toma el patrón de Daniel para hablarlo. Por ejemplo, nosotros encontramos en los evangelios un ciclo apocalíptico. Gran discurso escatológico de Jesús, Mateo 24 y 25. En todos los evangelios tú lo vas a encontrar. Vas a encontrar el gran ciclo apocalíptico del apóstol Pablo. Por ejemplo, esas epístolas como Primera y Segunda de Tesalonicenses, que todo lo que tiene que ver con la venida del Señor, lo que es la presencia de la manifestación del anticristo, las señales de la parucía. Nosotros tenemos también en las cartas, que no son paulinas, un gran discurso o un ciclo apocalíptico. Pedro, Judas, Juan. Y obviamente el texto de la Revelación, que es el campeón de esa experiencia para los cristianos. Y dentro de ese texto también nosotros vamos a encontrar modelos de iglesia. Y es lo que quiero compartir en esta mañana. El primer modelo de iglesia que uno ve es la iglesia de los hechos. Esa iglesia apostólica, esa iglesia que tiene poder, esa iglesia que fue de aquellos primeros seguidores del Señor, que nos muestran lo que la iglesia debe ser y el liderato que en estos tiempos debe ser para distinguirnos en medio de este tiempo social. Y vemos una iglesia extraordinaria que discutiremos en breve. El segundo modelo que nosotros vemos son las iglesias que están en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, que son las iglesias pragmáticas, tienen problemas, tienen circunstancias, hay modelos de virtud, hay algunas que son alabadas, otras que son criticadas. Y el tercer modelo de iglesia que vemos es entonces la iglesia de la Nueva Jerusalén. La iglesia que es la redimida, la comprada por la sangre del Cordero, la que ha manchado su ropa en la sangre del Cordero y ha vencido la gran tribulación, la que es la novia del Cordero y la que es redimida. Entonces, yo miro ahora y quiero que nos detengamos a ver cuál es el liderazgo de la iglesia de los tiempos posteriores. Yo creo que tenemos que definirnos. Estas circunstancias nos están llevando, Juan y Moraima y Fernán, a determinar dónde están nuestras lealtades y posiciones. Porque ese tiempo posiblemente de la mirada nice de la iglesia al liderazgo de la iglesia is over very soon. It's getting over very soon. Se está acabando. Sí. Posiblemente, yo no sé si usted ha notado, pero muchas personas, antes tú decir que eras parte de la iglesia o decir la labor de la iglesia o la importancia de la iglesia era incuestionable. Nosotros teníamos un comercio que decía, no, el domingo es el día del Señor. Y se cierra y se abre la panadería, hacer esto, pero todos los demás nos vamos a descansar por la influencia de ellos. Hoy decimos, no, muchachos, hoy hay que trabajar, qué bueno que tenemos otro día más y qué bueno que como la gente no hace nada. Pues entonces, porque como ir a la iglesia no es hacer nada y es algo que tú haces en tu tiempo privado y no es algo que te define, ni es esencial, pues entonces vamos a meterle más cosas.
Y la gente entonces busca su estrategia para decir, no, pero tú sabes que hay que abrir porque es que las cosas están malas, porque cuando nos vendieron el asunto de la ley de cierre, la idea era el tiempo flexible, darle opciones a la gente, Exacto. que bueno, ahora podemos hacer más. Y ahora tenemos gente que gana menos y que a la misma vez entonces tiene familias que ganan muchísimo menos y que tienen menos tiempo para estar juntos. Trabaja más. Se trabaja más. Entonces, cuando yo miro esto, yo veo en la iglesia de los tiempos postreros, a la iglesia de los hechos, una serie de características de un liderato que marcó su tiempo. Y quiero comenzar con esto. El apóstol Pablo, muchos de los términos que usa, no se los inventa. El apóstol Pablo los redimensiona. Y uno de ellos es iglesia. Les explico por qué. Cuando tú miras el vocabulario paulino, él dice y nos habla de los que son enviados a predicar las buenas nuevas, que es literalmente a ser líderes en la iglesia. No se inventa un concepto, él lo redimensiona. El concepto es apóstolos. ¿Quién es un apóstolos o un apóstol? Un enviado era alguien, un funcionario del imperio que había sido facultado para llevar una noticia a un lugar. Y Pablo no se inventa ese concepto. Ahora lo que hace es que lo redimensiona. Él le añade que el apostolos es el que carga una autoridad del Basileotonteón, del reino de Dios, para llevar el mensaje. Entonces ahora ese concepto apóstolos desapareció en el Imperio Romano, pero nosotros todavía lo tenemos. ¿Quién es un líder de la iglesia de los tiempos postreros? Quien va a la esfera social a llevar buenas noticias. Yes. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto. Hoy estamos viendo una iglesia que tiene que dejar de pensar que vamos a seguir graduando gente para influenciar dentro de la iglesia. ¿Dónde lo necesitamos? Afuera. Segundo, el asunto de la venida del Señor, que la palabra griega es la parusía, que es tan común para nosotros. La parusía es la palabra griega, la venida del Señor. Pablo no se inventa ese concepto, Pablo lo redimensiona. La parusía era el concepto usado para hablar cuando un dignatario del imperio venía a compartir algo, venía a una visita de carácter imperial, de carácter, ¿verdad?, de real de embajadores, y esa palabra que es parusía, Pablo la redimensiona para decir, quien viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y quien viene es este que tiene un reino para implantar. ¿Cuál es? El reino de Dios. No se inventa la palabra, la redimensiona. Exacto. Y el tercer ejemplo que Pablo utiliza para redimensionar es el concepto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía no es una palabra que Pablo se inventa, es una palabra que redimensiona. ¿De dónde viene el concepto eclesía? La palabra eclesía significa técnicamente lo que son llamados afuera, es el concepto de la asamblea. Y en la polis griega, los que pertenecían a la eclesía, a la polis o a esa gran ciudad, número uno, eran los hombres. Moraima, lo siento por ti. Ay, ay, ay. En la polis griega, las mujeres no podían ser ciudadanas. Aristóteles, el gran filósofo griego, pensaba que las mujeres no tenían alma. Y traigo eso porque nosotros vemos la actitud de Jesús. Mire, pastor que está aquí o líder que está aquí, una serie interesante serían los encuentros de Jesús con mujeres en la Biblia. Léalo para que vea la actitud liberadora de Jesús de Nazaret con las mujeres. Por eso me encanta la historia de Débora. Me encanta. Si las feministas conocieran eso, se convertían y dejaban de ser enemigas de Cristo. Claro, o sea, las mujeres que desde el Evangelio leen la teología feminista empiezan a decir, oye, es que la experiencia de Jesús envía a una mujer a predicar. Lo hace no una, varias veces. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, claro, la envía como predicadora de las buenas nuevas. A María Magdalena como predicadora. En el primer evangelio que se escribe, en Marcos, es María Magdalena la primera que se entera de la resurrección. Entonces tú dices, espérate, la mujer encorvada, la mujer de flujo de sangre, o sea, yo puedo seguir, pero lo que me refiero es que la actitud de Jesús es extraordinaria. Nosotros vemos también que quien pertenece a la polis o a esa eclesía griega, pues el primero, el varón, los ciudadanos, los extranjeros no pertenecen a la eclesía. Las mujeres no pertenecen. Y otra cosa, usted tiene que tener dinero para ser ciudadano. Los aristócratas eran parte de ese reino, era parte de la eclesía. Si usted era pobre o esclavo, usted no tenía derecho a ser parte de la polis griega. No había break. No había break. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a quién es esta la eclesía? Wow. El apóstol Pablo dice, ahora en el Señor, en el reino de Dios, ya no hay esclavo ni libre. Ajá. Ya no hay hombre ni mujer. Ajá.
No hay joven o anciano. Eso es. Pablo subvierte las categorías para decir, en esta iglesia del reino de Dios, ahora todos somos parte. Entonces, eso es poderoso, eso cambia la estructura de la sociedad. Eso de alguna manera nos hace ver que el impacto que tuvo el cristianismo respecto a cambiar el orden social, el imperio romano, señores, después del cuarto siglo V, desaparece. La iglesia del Señor, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros tenemos que volver a ser esa iglesia que causa cambio, porque es increíble, es el presidente Trump que discute de manera pública para poder hacer y declarar la apertura como algo esencial, volver a trabajar desde una orden ejecutiva la importancia que tiene el trabajo de la iglesia como un servicio social esencial. No son los teólogos o los pastores, es que se discute en un foro político. Esta iglesia, si nosotros queremos abrirla y hemos dicho que los servicios tienen que estar abiertos, necesitamos redimensionar la tarea de lo que hace la iglesia, un servicio esencial, para entender lo que se hace. Entonces nosotros como líderes de la iglesia de los tiempos posteriores tenemos que empezar a pensar el rol de nuestra iglesia, porque la voz que han levantado los pastores, mire señores, no es que queremos abrirla el domingo porque este es nuestro club y porque nosotros estamos chilling o porque estamos, mire señores, estamos señalando que la tarea que hace la iglesia dentro de la sociedad tiene que ser reconocida. Es una tarea importante, es una tarea transformacional, es una tarea que subvierte los órdenes, que cambia los estilos. Lo es así. Tanto es así que lo primero que empieza a pasar cuando ven a estos cristianos aparecer, que no tienen ni nombre, Pablo, el recuento que hace Lucas del libro de los Hechos, es que en Antioquía es que se les llama por primera vez cristianos, porque antes le decía a la gente del camino. Esto es un grupo que está surgiendo y no tiene un perfil social ni siquiera de nombre, pero empiezan a causar un impacto en la sociedad. Ejemplos puntuales. Los romanos, una de las cosas que les llama la atención en las pestes y en las situaciones que vive el imperio es que esta gente que se llama cristiano no tiene temor en atender a los que están contagiados o aquellos que han sufrido la peste, y tienen un amor por los niños que inclusive se recogen de la calle. Eso está documentado en las cartas de los historiadores, de los Plinio de la Vida, Heródoto, estos autores o escritores que hoy tenemos constancia de su existencia. Les llama la atención esta característica de esta comunidad que se llama cristiana. Wow. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a mirar un grupo de acólitos que siga a un maestro en Jerusalén, no hubiese causado ningún impacto. O sea, ser un grupo más dentro de una sociedad que tiene facciones religiosas, y llámese herodianos, esenios, saduceos, escribas, fariseos, o sea, hay una gran cantidad de grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hace la distinción de esta iglesia? La gente empieza a opinar, ved cómo se aman. Entonces la gente empieza a ver que este grupo tiene unas características, no es que siguen a un maestro, lo que no hubiese llamado la atención para nada en el ámbito de Jerusalén, sino es la importancia de las manifestaciones que tiene ese liderazgo. Un liderazgo que tiene una serie de características que impactan el orden social, que impactan lo que hacen, y quizás una tercera cosa que este grupo tiene, es que cuando empiezan a ver, ellos comienzan a multiplicarse de una forma acelerada, tanto así que cuando acaba Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que la experiencia se crea un sistema social distinto dentro de esta comunidad. Porque ellos, no solamente que tras la predicación se convierten y de un puñado comienzan a ser miles por una impartición poderosa del Espíritu Santo, dentro de esta comunidad se crea un sistema de apoyo solidario. Las viudas y las ancianas y las mujeres y las desatendidas eran repartidas en la mesa. El asunto de Hechos capítulo 7, cuando están trabajando con la selección de los nuevos diáconos, el problema es que los apóstoles necesitan ayuda en la distribución social. Es la distribución social lo que hace que se nombren estos servidores para que la comida, para que la mesada a las mujeres que necesitan llegue con justicia a todas. Que hay mujeres hebreas, pero también hay griegas o extranjeras que pertenecen y la iglesia cuida de ellos. Entonces, pensando en esas cosas,
Yo creo que nosotros necesitamos volver a levantar nuestro liderazgo en una iglesia de los tiempos finales. Amén. Una iglesia de tiempos posteriores. Tanto así que impacte la sociedad y que la gente tenga que decir, no es que no es que no vayan a abrir, es cuándo van a abrir. Es que por favor ustedes no pueden cerrar. Es que lo que estamos haciendo, aunque alguien esté en desacuerdo con decir, yo no creo que la iglesia debe existir, yo creo que eso es un invento, yo creo que eso es una patraña, usted tiene todo el derecho a hacer eso. Pero que nuestra distinción, nuestra influencia e impacto sea tan patente que no haya excusa razonable para decir que no hace falta la tarea de la iglesia. Yo voy a leer para con ustedes, quisiera ir ir a la parte final de esta experiencia leyendo la escritura. No, que no se acabe. Porque me parece que tal vez esta próxima semana yo quiero compartir a partir de eso, ¿verdad? 7 señales que yo veo en el liderato de los tiempos posteriores y de la iglesia de los tiempos posteriores. Hoy, ¿verdad? Puse el fundamento de por qué lo necesitamos. Hoy quiero terminar leyendo este pasaje que me tiene dándole vueltas, decir, wow, nosotros necesitamos ser esta iglesia. La gente de esta sociedad necesita entender que lo que estamos haciendo los domingos o el tiempo que nos congreguemos no es algo para entretener a un sector. O sea, la libertad religiosa, ¿verdad? Yo sé que no le ha dado fuerte a esto, y yo lo conversaba con la compañera Joan Rodríguez Bebe. Yo decía, la gente no sabe la importancia que tiene la sociedad, porque es la única cosa que vacuna a la sociedad del totalitarismo. Y la gente querrá decir que la libertad religiosa no importa y que al contrario, que la iglesia lo que quiere es imponer su discurso. Amigo, que militas en otra corriente feminista, posiblemente del socialismo o del ateísmo o de cualquier corriente libertaria que no es necesariamente afín con la iglesia. Mira, la libertad religiosa inocula a la sociedad del totalitarismo, de los dos totalitarismos más malos que existen. El totalitarismo religioso. Como por ejemplo, literalmente, nosotros vemos aquí a campeones y campeonas de la defensa de las libertades y de la acusación de la iglesia, y a pintar paredes y a quemar iglesias. Pero ¿por qué eso no lo hacen en las mezquitas de los países musulmanes? Porque de alguna manera tú te das cuenta que el totalitarismo religioso de estas sociedades les da la capacidad de matar y destruir en nombre de ese Dios. Cuando nosotros tenemos libertad religiosa, vacunamos a la gente de decir, usted puede ser musulmán, puede ser ateo, puede ser Nueva Era, puede ser New Age, puede ser Wicca, puede ser cristiano, puede ser ateo, puede ser mormón, puede ser lo que usted quiera. Y yo como Estado no tengo la capacidad ni voy a permitir que ningún grupo se meta con esta sociedad. Dime si eso no es una libertad importante. Sí, es importante porque no es para proteger a los cristianos. Bendito sea el Señor. Es para proteger la importancia que tiene no ser perseguido por mi fe o por cualquier creencia que yo posea dentro del marco constitucional, sea la que sea. No es para protegerme a mí. Esto protege a todo el mundo. Y la segunda área que inocula o que vacuna la libertad religiosa es contra el totalitarismo estatal. Cuando nosotros miramos los peregrinos, aquellos que vinieron, ya sabemos la historia, el Mayflower, el barquillo y toda la cosa, vinieron huyendo del totalitarismo religioso y del estatismo. Cuando el Estado puede imponerte y meterse hasta en lo que tú crees y meterte una iglesia y cierta confesión para perseguir a otros. Mira, el totalitarismo de derecho es malo, cuando una clase social no te permite tener libertades. Yo creo que eso es uno de los problemas que la gente persigue o critica a los cristianos, o muchos de ellos, cuando vemos ese laicismo. El Estado que se hace laico no permite la divergencia religiosa y terminamos un Estado que persigue a aquellos que tienen valores de fe. Ninguno de los dos extremos es bueno para el florecimiento de la sociedad. Por eso la libertad religiosa y de conciencia es un atributo fundamental. Y cuando yo miro esta iglesia de los tiempos posteriores, de los hechos, que yo sigo diciendo que es el modelo de la iglesia que nosotros aspiramos ser, y que como les decía, no es que Pablo se inventa, redimensiona el concepto y marca en la sociedad. Miren esta iglesia. Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y miren lo que pasó. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído juntos y tenían en común las cosas, vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lucas no nos presenta en este recuento como una historia o un fairy tale. Lucas tiene una característica: los hechos son narrativas históricas. Y lo que Lucas nos está dando es el testimonio de lo que pasó en Jerusalén, en esa iglesia incipiente, cuando esta gente comenzó a vivir el reino de Dios donde estaba. Su institución, su centralidad, su pequeña comunidad cambió, pero también la nación cambió y el mundo entero cambió a través de eso. Una iglesia y un liderazgo de los tiempos finales tiene esa conciencia para poder marcar sociedad. Así que, gente, esta próxima semana seguimos con esto, Juan, y vamos a hablar de esas características de esa iglesia y de ese liderazgo de tiempos postreros, porque necesitamos llevar la vida a nuestra gente. ¿A dónde? A otro nivel. Edwin Eso Rivera es, Manso, ¿dónde espectacular. encuentran, Edwin? Pues miren, voy a invitarlos a este próximo lunes comienza nuestro espacio de nuestro próximo ciclo educativo. Y esta vez estamos hablando del canon bíblico. La pregunta es, ¿sabes cómo llegaron los libros de tu Biblia a la Biblia? Ay. Durante esta próxima semana el proceso de formación de la Biblia es interesantísimo. Vamos a hablar de las características del canon hebreo, del canon griego, el canon cristiano, por qué libros se quedaron adentro, por qué salieron, por qué conocemos tan poco de la Septuaginta, por qué si el libro de Enoc fue tan influyente no lo canonizaron. Vamos a hablar de un montón de cosas bien chéveres. Ya la información está puesta en nuestra página. Todos nuestros cursos, ¿verdad?, tienen créditos universitarios y tienen, ¿verdad?, son 5 días, son intensivos, son a las 9 de la noche para que usted termine de hacer lo que tiene que hacer y se meta con su taza de café, su Biblia en mano. Es interesantísimo. De lunes a viernes, de 9 de la noche a 11, y vamos a estar ahí. Así que si vas a edwinriveramanso.org, mi página de Facebook, a mi página de Twitter, vas a encontrar la información. Te registras y te espero en el salón de clase vía Zoom a las 9 de la noche. Este próximo lunes. Qué bueno. Éxito. Gracias, Edwin. Moody Bible Institute es bueno. Edwin Bible Institute es mejor. Es mejor. Está a otro nivel. Claro. Yo me matriculo acá con el mío. Muy bien, qué bueno, Edwin. Te felicitamos. Un abrazo. 9:49 en la mañana, Puerto Rico, buenos días. Prepárate, porque en breve escuchas Adoración Backstage. Por ahí viene Lorel.